Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Justo cuando Dylan está a punto de saltar, Bran lo salva abrazándolo por detrás. Bran tiene mucho miedo de perder a Dylan, sostiene la cara de Dylan y le pregunta si está bien. Y Dylan lo abraza. Cuando el señor Hassan apunta con un arma a Bran y dice que debe morir, sobrino, Bran también saca su arma. Mientras tanto, llega Frati, incapaz de entender lo que está pasando, le apunta con su arma. Finalmente, la señora Sabia llega y cuando Javin le pregunta si debería detenerlo, la señora Sabia responde, pase lo que pase, Dylan está a salvo ahora, pero ya es demasiado tarde para los demás. El tío de Bran le dispara a Hassan Bey en la mano. Dylan estaba muy asustada por el disparo y cuando se preocupó por Bran y le preguntó si estaba bien. Bran dijo estoy bien, ¿cómo estás? Y la abrazó. Mientras Frat lleva a su padre al hospital, Bran lleva a Dylan en el coche y se va. Esba ya está tan enojada con el señor Hassan que intenta matar a Dylan y sigue a Bran. Mientras Cebrille intenta explicarle a la señora Meltem dónde está Yamur. Yamur llama a mamá y salta al regazo de Cebrille. La señora Meltem está muy molesta por esta situación. La señora Kader se enteró de que el señor Hassan tomó a Dylan por la fuerza y cuando le dijo a la señora Azade que estaba preocupada por Dylan, la señora Azade se enojó mucho. A partir de ahora, la señora Azade nos dice que en esta casa no hay recuerdo de su nombre y que nos engañó a todos. Sobre todo, está muy enojado porque le rompieron el corazón a Bran. Dice que la señora Kader y Gul Dylan son muy buenos y que algo así no debería ser real. La señora Azade le advierte que todo lo que digo es verdad, pero Kudret no escucha nada de lo que digo y la despide. Bran condujo hasta la playa con Dylan. Pero él está muy enojado y le pregunta a Dylan por qué huiste y no pensaste en lo que podría pasar después. Cuando Dylan dice que no le dije a nadie que me escapé, Bran dice entonces, ¿de quién aprendió? Cuando Dylan responde, se escuchará de todos modos, ¿cuánto tiempo lo mantendremos en secreto? Bran dice, hasta donde llegue, hasta el final de nuestras vidas si es necesario. Frat se entera por su padre de que se escapó con Dylan por su propia voluntad y se enoja con el señor Hassan porque cree que no podemos castigarlo por matarlo. Cuando Bran le pregunta a Dylan, ¿ves las consecuencias de lo que hiciste? Dylan dice, si tu tío no me hubiera obligado a subir a la cima de la montaña, te habrías salvado de mí. Cuando Bran dice que no irás a ningún lado a partir de ahora, Dylan responde, ¿por qué no me dejas? Bran le dice a Dylan que casi quería estar sin ti, pero después de decirle a Dylan que la gente se convertirá en asesinos por tu culpa, lo agarra del brazo y lo mete en el auto. La señora Sabia se acerca al señor Hassan, le estrecha la mano herida y lo amenaza diciendo, ¿cómo puedes hacer algo sin que yo lo sepa? El cabello de Dylan no se dañará. Si pasa algo a partir de ahora, lo sabré por ti y se va. Después de que la señora Sabia se va, Frat llega a la habitación y cuando se le pregunta qué quiere esta mujer de usted, el señor Hassan responde, voy a tener que rendir cuentas ante todos. Ante la insistencia del señor Seyid, entro a la casa. La señora Meltem es sometida a los comentarios sarcásticos de la señora Anife y la señora Cebrille. Cuando el señor Hassan llega a casa con Frat, la señora Azade se preocupa mucho al verlo herido. Frat dice que no hay nada de qué preocuparse, pero el señor Hassan hace que su madre sienta lástima por su madre diciéndole que es una herida menor, pero de bala. Javin le pregunta a Sabian sobre su conversación con el señor Hassan. La señora Sabia dice que de ahora en adelante no puede hacerle daño a Dylan. Cuando la señora Azade reacciona a la llegada de Dylan, Bran se enoja diciendo que ella es la esposa de Kirabai y que le romperé la mano a cualquiera que se acerque a él. El señor Kudret hace planes para ir a pescar con su hijo Cian. Mientras Bran habla enojado con la señora Azade, llega el señor Kudret. Cuando el señor Kudret pregunta qué pasó, la señora Azade cambia de tema para no decírselo. Más tarde, Bran le pide permiso a Dylan para descansar un rato antes de subir a nuestra habitación. Dylan, que hace contacto visual con la señora Kader y Gul mientras se van, se da cuenta de que están actuando con él y se enoja. Cuando llegan a la habitación, Dylan piensa en el momento en que Bran sacó a Dylan del acantilado, mientras ella dice que hay una ruptura con su familia y que si voy, todo estará bien.
Varane luego dice, lo sé, pero no provoques ningún problema. Cuando Dylan dice déjame ir, yo tampoco estoy muy interesado en ti, pero no es posible, ¿no lo ves? Acostúmbrate a vivir así, los dos somos prisioneros de esta habitación. Cuando Dylan dice, ¿por qué me salvaste si me odiabas tanto?, recibe la respuesta de Varane, yo salvé a mi familia, no a ti. Varane está aplastado por el peso de sus experiencias, pero intenta que Dylan no se dé cuenta. No puede soportarlo otra vez y trae vendajes a la pierna raspada de Dylan. Mientras tanto, cuando Gull le informa que Kerenbey ha llegado, Varane acude a él. Cuando la señora Meltem dejó a la familia Cebrille, se molestó mucho porque Yamur no le prestó atención y le explicó por teléfono que no dejaría a su hija allí. Kerem dice que escuchó lo que pasó y pregunta cómo están. Intenta descubrir qué quiere hacer Varane a continuación. Varane explica que tiene miedo de lo que hará su tío Hassan, por lo que no quiere dejar a Dylan. Luego, Kerem le pide a Varane que eche un vistazo a los documentos ya que se acerca la fecha de lanzamiento. Kerem preguntó dónde sería el lanzamiento y decidieron no invitar a ningún extraño, que fuera a la mansión. Cuando Frat le pregunta a Varane cómo pudo dispararle una bala a mi padre, Varane se da vuelta y se aleja, diciendo que su padre también intentó matar a mi esposa. Cuando la señora Azade descubre a Dylan solo, inmediatamente lo amenaza. En ese momento, Varane viene y pregunta qué está pasando aquí, todo lo que pensé en el pasado se está volviendo realidad, si tu padre escucha esto, le dolerá el corazón. Varane responde, no te preocupes, no haré nada que moleste a mi padre. La señora Azade responde, confío en ti, está bien. Pero no confiaré en aquellos que sacuden mi confianza una vez. Al darse cuenta de que le han quitado el vendaje de la pierna a Dylan, Varane se inclina y la envuelve nuevamente. Cuando Dylan dice que no solo me estás castigando a mí sino también a tu familia y a todos los demás, Varane dice que ese es el precio por creer en ti. Dylan pregunta cuánto tiempo tomará. Varane dice hasta que yo diga que se acabó y sale de la habitación. La señora Abiga llega a la mansión para encontrarse con Varane y conoce a la señora Azade, mientras que el señor Kudret viene y los presenta. Cuando Dylan dice que se quedó con la señora Sabia, la señora Azade duda de la señora Sabia. Piensa que Dylan tiene otra relación con Sabianan. Mientras tanto, Varane tomó a Sabia y se dirigió a su estudio. Cuando la señora Sabia dice, tengo curiosidad por ella, quiero verla, Gull le pregunta si quiere algo y le dice, puedes llamar a Dylan. Sabian interrumpe la promesa de Dylan de que si no estás seguro aquí, puede quedarse conmigo hasta que llegue, diciendo que Varane está a salvo conmigo. Cuando Dylan entra a la habitación y ve a la señora Sabia, su rostro cambia y dice, señora Sabia, tenía mucha curiosidad acerca de usted, no pude descansar hasta que la vi. Dylan dice, estoy bien. La señora Sabia le pregunta a Dylan, ¿puedes llevarme contigo?, y salen. Cuando Dylan dice que iba a venir pero que quiero más tiempo, la señora Sabia dice que no, que te quedarás aquí un poco más. Cuando Dylan dice haré lo que quieras, siempre y cuando no toques a Varane, Sabia se va de allí diciendo que depende de ti. La señora Sabia intenta descubrir todo lo que Varane esconde sobre su lanzamiento. Su nuevo plan es utilizar a Dylan para esto. Dylan se quedó dormido en el borde de la cama. Varane viene y la observa durante un rato, luego se arrodilla junto a su cama, le acaricia el pelo y la besa. Sonar le pone una almohada debajo de la cabeza, se quita los zapatos, mira la herida de su pierna, se molesta y se la tapa. Se acuesta en el otro extremo de la cama y observa a Dylan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.